8 años de gobierno le dejan a uno una infinidad de enseñanzas, experiencias y lecciones, cosas que se van a recordar para siempre, algunas que quisiéramos olvidar, y sobre todo recuerdos, muchos recuerdos. Uno que se me viene a la mente, que nunca se me va a olvidar, pasó en julio del año pasado. Todos ustedes recordarán esa trágica avalancha que afectó a Salgar, al municipio de Salgar en Antioquia, hace 3 años. Estábamos terminando de entregar todas las viviendas y las obras de reconstrucción y una señora muy paisa se me acercó y me dijo algo que me quedó grabado. Digo, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. ¿Cuántas veces damos por sentadas las cosas que tenemos, como la casa en que vivimos, pero cuánto las aprecian, cuánta falta hacen a aquellos que no las tienen? Tener casa propia, un techo para la familia, es una de las grandes aspiraciones de cualquier familia colombiana, de cualquier familia en cualquier lugar del mundo. Tener casa propia es mucho más además que tener 4 paredes, es tener un hogar, es tener una base sólida para afrontar la vida, para progresar, rodeado de la familia, que es lo más importante. Así hemos entendido la vivienda, la política de vivienda a lo largo de estos 8 años. La hemos entendido como un vehículo para impulsar el desarrollo, para mejorar la equidad del país, para generar prosperidad. La vivienda tiene muchísimos atributos, construir vivienda tiene muchísimas ventajas. Recuerdo muy bien al profesor Lonchin Curry, que dijo que en las 4 estrategias más importantes que puede tener cualquier gobierno, una de ellas necesariamente tiene que ser la vivienda. Pues bien, ¿qué hicimos nosotros? Usted recordará, querida presidenta de Camacol, hace 8 años, cuando estábamos en los debates presidenciales en los que están hoy los candidatos, que trazamos una hoja de ruta para nuestra política de vivienda. Nos fijamos una meta, un puerto de destino, que es lo que debe hacer cualquier gobernante, ponerse metas ambiciosas. Y entre las metas que nos propusimos fue que se iniciara la construcción de por lo menos 1 millón de viviendas, y más tarde le agregamos que 100.000 de esas viviendas serían gratis. Nos dijeron exagerados, demagogos, que eso no era posible, mentirosos. Pues bien, les cuento que hoy ya se han iniciado, creo que eso se ha discutido en el día de hoy en estos foros, la construcción de 1.700.000 viviendas en todo el país. Y esperamos terminar el gobierno con más de 1.800.000. Ese 1.700.000 viviendas iniciadas, para que se hagan una idea, porque las cifras siempre son muy bonitas, pero no dicen mucho, eso equivale a 3 veces el tamaño de Medellín. O sea, hemos construido en estos últimos 8 años 3 veces Medellín. El 60% de esas viviendas, o sea, más de 1 millón, equivale a casi la mitad del tamaño de Bogotá. Y ese millón contó con el apoyo del gobierno. El resto fue producto de la política de vivienda, pero no tuvo apoyo directo del gobierno. De ese millón que tuvo apoyo del gobierno, más de 270.000 en los centros urbanos y en el campo
han sido gratis. 270.000 familias que no se han soñado con tener una casa porque no tenían los recursos, se les entregó casas gratis. Y generalmente es la población más vulnerable, la que no tiene recursos, la que fue desplazada, la que fue damnificada por los desastres naturales. Esas son las familias receptoras de las casas gratis. Casi 200.000 ya están terminadas y las otras 74.000 están en plena ejecución. Y el acceso a la vivienda, insisto, debe ser un vehículo de prosperidad y también un vehículo, y muy importante, de equidad. Y no se trata de poner casas por poner casas, tiene que ser algo más allá de eso. Por ejemplo, los proyectos de vivienda gratis en los centros urbanos, que fueron 130.000 casas que estamos entregando a los más pobres, los hemos acompañado de una serie de obras que ayudan a mejorar la vida de los habitantes de esas casas: colegios, centros de desarrollo infantil, parques, bibliotecas, estaciones de policía o centros de salud. Todo eso solamente en los sitios de vivienda gratis urbana le hemos invertido cerca de $1 billón para esas obras complementarias. Y tenemos que de nada sirve que construyamos muchas casas si las personas no pueden acceder a ellas, o sea, el acceso a la vivienda. Y fíjense en esto, hace 8 años la política de vivienda se sostenía sobre un principio que era el del cierre financiero. Eso produjo avances, sí, pero seguía dejando por fuera a las personas de menores ingresos. Quienes no podían ahorrar o no podían acceder al crédito, pues difícilmente podían adquirir vivienda. ¿Qué hicimos frente a ese cuello de botella? En el año 2012 formulamos una política integral de vivienda que nos permitió llegar a los hogares de menos ingresos. Una de las novedades más importantes de esa política es que los recursos del subsidio familiar solo se giran una vez las viviendas estén finalizadas y escrituradas. Eso también ayudó mucho a darle dinamismo a todo el proceso de construcción de viviendas. Y gracias a esto ya no tenemos esa gran cantidad que había antes de proyectos siniestrados. Me acuerdo que nosotros heredamos muchísimos proyectos, más de, no me acuerdo la cifra, 250 proyectos o más siniestrados. Recuerdo que al principio muchísima gente a donde yo iba me mostraba un cartacheque y me decían: ¿y dónde está mi vivienda? Se quedaron con la expectativa y sin la casa. Y por eso corregimos ese proceso y ahora también blindamos a los beneficiarios y cuidamos los recursos públicos a través de las modalidades que introdujimos. En las zonas rurales hemos entregado 65.000 viviendas. Eso no está en el radar porque nunca hemos hecho eventos como los que hicimos con las viviendas gratis urbanas, porque como son dispersas, son pocas viviendas en cada sitio, pero esas pocas viviendas en cada sitio sumadas, ya hemos entregado 65.000 viviendas y 30.000 viviendas en las zonas rurales las hemos mejorado. Y a eso hay que sumar más de 45.000 viviendas que ha entregado el Fondo de Adaptación. De esta forma, como una sociedad solidaria, que es algo muy importante que debe tener cualquier Estado, cualquier gobierno y cualquier persona, ser solidarios, hemos dado la mano a las familias más pobres del país, que no hubieran podido de otra manera cumplir con su sueño de tener un techo propio. Muchos han criticado estas casas gratis. ¿Cómo es que le dan gratis una casa a una persona? Tiene que trabajar por ella, lo que es gratis no se aprecia.
y en la teoría puede que algo de eso tenga un porcentaje de realidad, pero en la vida cotidiana de muchísimas personas que tienen unos recursos muy limitados o no tienen recursos, ese sueño de tener casa propia ni siquiera se les pasa por la imaginación. Y a esos fue que quisimos darle una mano. Pero también a las familias de más bajos recursos con alguna capacidad de ahorro y con algún acceso al crédito. Y también a la clase media. Les hemos puesto en marcha programas que les dan la posibilidad de tener vivienda, como programas que ustedes conocen mejor que yo, Mi Casa Ya. Los resultados, ahí están. No son inventos del gobierno, ahí están las casas, porque es que uno puede decir, no, es que es un proyecto, vamos a hacer, no, ahí están. En el año 2010, cuando llegamos al gobierno, se asignaban 10.000 subsidios de vivienda cada año. 5 años más tarde, para el 2015, ya habíamos multiplicado esa cifra por 4. Por 4. Y nada más este año tenemos casi 80.000 cupos de cobertura a la tasa de interés en todos los programas. 80.000 cupos. Ese es un esfuerzo que hemos respaldado, por supuesto, con recursos, porque se requieren recursos para hacer ese tipo de políticas. De hecho, en febrero pasado, en el CONFIS, que es la instancia donde se aprueban este tipo de recursos, que se llama el Consejo Superior de Política Fiscal, se aprobaron más de 1.2 billones de pesos para la vigencia de este año. Esto ha sido bien planeado y hemos querido ejecutarlo de la mejor manera. Soy el primero en reconocer que falta mucho camino por recorrer, pero los resultados, las cifras demuestran que hemos trazado y hemos avanzado por el camino correcto. Recuerdo también en esos debates que hicimos en Camacol, cómo dije yo que la vivienda iba a ser una de las locomotoras de la economía, jalonar la economía. Y eso es cierto porque es uno de los sectores que más dinamiza cualquier economía. ¿Por qué? Porque jalona muchísimas industrias. De la construcción de vivienda viven muchas industrias, desde el cemento, los muebles, hay mucha industria que es jalonada por la construcción de vivienda. Y este sector viene creciendo por encima del 6%. Es más, no solamente como dinamizador de la economía, sino como generador de empleo, entre puestos directos e indirectos. El sector de la construcción emplea a 3.300.000 personas. 3.300.000 personas son más del 14% del total de trabajadores que tiene el país, y hemos sido muy exitosos en generar más empleo. Pero la construcción ha ayudado especialmente a eso. Y eso es bienestar, eso es mejorar la calidad de vida, eso es progreso para muchas personas. Visto desde otra perspectiva, cerrar las brechas, satisfacer necesidades, el déficit habitacional, que es algo que cualquier gobernante en cualquier parte del mundo mira. ¿Cuánta gente quiere casa y no tiene? Eso es el déficit habitacional. Cuando llegamos al gobierno, ese déficit era cerca del 9%, el 8.9%. Bajar el déficit es bien complicado porque la gente que quiere casa va creciendo. La gente se va multiplicando y los aspirantes a su casa, las familias van creciendo, el número. Entonces, bajar el déficit, ahí uno tiene que
construir viviendas a un ritmo superior al crecimiento de las familias, y si quiere bajarlo rápidamente, pues tiene que construir muchas más casas que ese piso necesario. Pues bien, de 8.9% cayó al 5.2% el año pasado, y esperamos dejarlo en el 5% este año. Y eso nos permite decir que fuimos mucho más allá de la meta que nos fijamos en el plan de desarrollo. Y como decía, así cerramos brechas y así construimos un país más justo y con más equidad. Y hay otro aspecto que es especialmente importante para mí y para el gobierno. La construcción y el acceso a la vivienda han sido fundamentales, han jugado un papel clave en los avances muy importantes que el mundo entero está reconociendo, los avances que hemos logrado en la reducción de la pobreza. Desde el comienzo del gobierno, nosotros iniciamos una medición más estricta para hacerle seguimiento a ese propósito, a esa meta de reducir pobreza. Una medición que no se basara simplemente en el ingreso monetario, cuánto está recibiendo la gente en plata, sino a toda una serie de necesidades básicas que una familia debe satisfacer para salir de la pobreza. Eso lo aprendí yo de un profesor que luego le dieron el premio Nobel por eso, al profesor Amartya Sen, y se inventó algo que se llama el índice de pobreza multidimensional. Y él decía hace muchísimos años, es que el Fondo Monetario, es que el Banco Mundial, es que el mundo está midiendo mal la pobreza. ¿Qué le significa a una familia tener $200 o $300 si no tiene acceso a la salud o acceso a la educación, a lo básico de la vida de una persona, de una familia? Y yo me recordaba de esa teoría del profesor Sen, me fui a su centro de estudios, que tiene una fundación en la Universidad de Oxford, se llama el Centro de Desarrollo Humano. Me senté con él y le dije, yo quiero ser el primer país que aplica su índice. El profesor Sen se le abrieron los ojos y dijo, maravilloso. Y comenzamos a trabajar juntos. Convencimos al presidente Calderón, el presidente de México, que por qué no se metía en eso. Entonces, con México, Colombia y México fuimos pioneros en la aplicación de esta metodología, que ha resultado muy importante porque nos ha ayudado a focalizar mucho mejor los recursos públicos que invertimos para nuestra política social y focalizarlos donde más impacto tienen. Hoy más de 60 países están viendo cómo utilizar este índice. Esa pobreza medida por el índice multidimensional la venimos midiendo en 5 dimensiones. Por ejemplo, el acceso a la educación, la garantía de los derechos de los niños. Eso tiene muchísimo que ver con el estado de pobreza o no de una familia. El acceso a la salud, el acceso al trabajo, pero muy, muy importante, la vivienda. La vivienda es un factor que tiene, de los muchos factores que se miden, un porcentaje importante en la lucha contra la pobreza. Y entre el año 2010 y el 2017, la pobreza multidimensional en Colombia cayó del 30.4% al 17%. Bajamos casi 13 puntos y medio. ¿Eso en qué se traduce? En que 5.400.000 personas, 5.400.000 personas salieron de la condición de pobreza. Y
nosotros seguimos midiendo la pobreza con el indicador anterior, el monetario. El impacto de esa política en la otra también fue muy importante, porque medida por el índice tradicional, o sea, por ingresos, la pobreza bajó del 40.3% a 26.9%. O sea, antes 40 de cada 100 colombianos eran pobres, hoy menos de 27 de cada 100 lo son. Y nunca antes la pobreza monetaria había estado por debajo del 27%. Y la pobreza monetaria extrema, o sea, la pobreza extrema, se redujo a la mitad, del 14,5% al 7.4% el año pasado. Y ahí estamos hablando de personas, 2.800.000 personas que salieron de la pobreza extrema. Y si seguimos con ese índice, con esa tendencia, podremos erradicar la pobreza extrema de Colombia al cabo de 5 años. Falta mucho por hacer, por supuesto, pero estos son resultados que nos acercan a esa meta de erradicar la pobreza extrema en el 2025. Los esfuerzos que hemos hecho en materia de vivienda, el trabajo de todos y cada uno de ustedes, los integrantes del sector, aquí veo muchos de los más comprometidos empresarios, constructores, su dedicación, su empeño y su amor por lo que hacen, porque es un sector donde uno ve a la gente muy apasionada por el trabajo que hacen. Y cada vez que me acompañaban los constructores, por ejemplo, a entregar las viviendas, uno veía esa felicidad como que se irradiaba y había motivos, porque es que entregarle una vivienda a una persona, ustedes todos los que tienen vivienda se dan cuenta de lo que eso significa. Pues todo ese esfuerzo han sido vitales para que estos resultados se puedan dar. Muchos de los factores que se tienen en cuenta para medir la reducción de la pobreza multidimensional, les decía, tienen que ver con la vivienda. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, se mide. ¿Cómo se mide la pobreza multidimensional? Va un gestor. Tenemos identificadas todas las familias. Y va un gestor y les hace el inventario. Son 45 factores. ¿Cómo está usted? ¿Usted tiene identificación? ¿Tiene libreta militar? ¿Tiene acceso al trabajo? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos niños viven en cada cuarto? ¿Viven hacinados? ¿No viven hacinados? ¿Tienen acceso al sistema de salud? Todos esos factores se van midiendo, se van siguiendo, y por eso digo yo que en la vivienda hay muchos de ellos, el hacinamiento, por ejemplo, miden la calidad de la tierra, del piso, donde duermen, si es de barro, si es de barro, si es de madera, si es de cemento, todo eso tiene que ver con la calidad de vida y la calidad de la vivienda. Pero no basta con garantizar el acceso a la vivienda. En estos 8 años nos hemos esforzado en crear condiciones para que todos los colombianos puedan vivir dignamente. Entonces, aparte de la vivienda, y así está diseñado el Ministerio de Vivienda, porque es el Ministerio de Vivienda y de Agua Potable, en lo otro, para que la vivienda pueda tener agua, pues hay que tener acueductos, hay que tener el servicio de saneamiento básico, y en eso también hemos avanzado muchísimo. 6.300.000 colombianos que no tenían acceso a agua potable, hoy tienen. Y 7 millones de compatriotas que no contaban con alcantarillado, hoy tienen servicio de alcantarillado. 7 millones. Eso requiere un gran esfuerzo y es un complemento perfecto a la construcción de vivienda. Y a estos proyectos de agua potable y saneamiento básico le hemos invertido cerca de 8 billones de pesos. También, paralelamente, estamos construyendo o tratando de construir ciudades amigables, ciudades sostenibles ambientalmente, y
alineadas con algo que Colombia ha tenido afortunadamente un gran protagonismo, y es la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos que Naciones Unidas aprobó en el año 2015 como la agenda del mundo para el año 2030, Colombia fue la que propuso esos objetivos y ahí hemos estado también muy comprometidos, y todo esto ayuda, y de qué forma, a también cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Esta labor la hemos complementado con iniciativas de renovación urbana, con avances normativos como por ejemplo la Ley de Vivienda Segura, que busca garantizar la construcción de edificaciones de la mejor calidad y fortalecer, por ejemplo, la tarea de los curadores urbanos. Por otra parte, estamos combatiendo eso que llama la trampa de pobreza que constituye la informalidad, sobre todo en la tenencia de la vivienda. Y para esto lanzamos un programa de titulación, el Programa Nacional de Titulación, que ya ha generado más de 160.000 títulos en todo el país, y ahí tenemos que seguir avanzando. Y me alegra mucho poder contarles hoy que en estos 50 años de la existencia del fondo, una institución que los colombianos llevamos en el corazón, pues contarles que este sueño se hizo realidad, el sueño que comenzó en el edificio Lerner del centro de Bogotá con 10 millones de pesos de capital semilla, es hoy una feliz realidad para millones de colombianos que tienen su casa y han podido estudiar y hacer realidad sus proyectos gracias al Fondo Nacional del Ahorro. Hace medio siglo eran 10 millones, hoy son 2 billones de pesos de patrimonio, que es el patrimonio de todos los colombianos. Hace medio siglo era la administración de 100 millones de pesos en cesantías, 100 millones de pesos en cesantías, los que administraba el fondo. Hoy son más de 6 billones de pesos los que administra el fondo por cuenta de los aportes en cesantías y ahorro voluntario. Y me alegra mucho saber que en estos 8 años de nuestro gobierno el fondo, como administrador de cesantías, incrementó en más de un 150% el valor de su portafolio, pasando de 2 billones a cerca de 5 billones de pesos hoy. De los más de 785.000 créditos que el fondo ha aprobado a lo largo de estos 50 años, más de 142.000 se desembolsaron en los últimos 8 años. Los colombianos tenemos un Fondo Nacional del Ahorro que además tiene una gran capacidad de innovación, que eso es muy importante en cualquier institución. Y algo que a mí también me gusta mucho, que piensa en grande, se pone objetivos ambiciosos. Eso es una cualidad, una virtud que dice mucho de las instituciones que tienen esa mentalidad. Y prueba de eso son los productos como el ahorro voluntario, el crédito a constructores y más recientemente Ahorra tu Arriendo, que presta para vivienda sin necesidad de tener lo de la cuota inicial. Acuérdense la revolución que fue la promesa de Belisario Betancur, casa sin cuota inicial, y todos los reveses que tuvo. Hoy esa es una realidad y qué maravilla, porque la felicidad de la gente cuando dice, en lugar de estar yo pagando arriendo, pues estoy pagando es la cuota de mi casa que me queda para dejársela a mis hijos. Hoy cualquier colombiano, sin importar sus ingresos, puede hacer realidad ese sueño, una casa propia sin cuota inicial. Y ya van más de 5.000 créditos aprobados en este novedoso programa por más de 640.000 millones de pesos. Y queremos que cada vez más colombianos hagan realidad ese sueño, el de tener su casa propia. Y para eso también estamos desarrollando otras herramientas novedosas. Estamos trabajando
por ejemplo, con el Fondo Nacional de Garantías, en una estrategia de financiamiento para la vivienda leasing, con el fin de reducir los inventarios para la clase media. Hoy hay 80% del crédito, hasta el 80% que se puede prestar los bancos. Pues lo que queremos es que el Fondo Nacional de Garantías garantice el resto, el resto 20% restante. Y porque mucha gente no tiene ese 20% para iniciar su proceso. Entonces, yo espero que en los próximos días se apruebe en la Junta del Fondo Nacional de Garantías esa novedad, y eso le va a aumentar sustancialmente la capacidad a muchísima gente para poder comprar su casa. El fondo también contribuye todos los días a hacer otra realidad que para mí es prioritaria: hacer de Colombia una nación mejor educada. Es más, nos propusimos un poco ambiciosamente ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Y hemos avanzado muchísimo, nos falta todavía, pero estábamos de último y ahora estamos de cuartos, muy cerca del segundo y tercero, y cerramos la brecha con el primero, que es Chile. Pero ¿cómo ha ayudado el fondo en esto? Desde el año 2010 se han desembolsado créditos para educación por 65.000 millones de pesos. Falta mucho, por supuesto, pero se cumple medio siglo de buen trabajo. Y sin duda vendrán muchos años más ayudando a tantos colombianos que todavía esperan tener su casa propia para seguir mejorando su vida. O sea, para finalizar, vamos en la dirección correcta. El fondo en estos 8 años, y ustedes, todos los funcionarios del fondo, deben sentirse muy orgullosos, han hecho una labor extraordinaria. Desde el gobierno estamos trabajando y estamos haciendo lo necesario para seguir consolidando el fondo como un banco de vivienda y de educación. Y lo único que les puedo decir en este cumpleaños número 50 es que a los 50 uno debe apretar el paso, se lo digo por experiencia propia. Sigamos poniendo lo mejor de nosotros, sigamos construyendo un mejor país, sigamos construyendo una mejor sociedad, sigamos construyendo, que esto es algo muy importante que ustedes están haciendo, construyendo paz. Porque la vivienda, como lo dijo alguna vez el poeta uruguayo Mario Benedetti, no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Y con eso los dejo con un video para que conozcan cómo el Fondo Nacional del Ahorro le está cambiando la vida a millones de colombianos. Muchas gracias.